Bienvenidos y bienvenidas a la clase 7 de la Diplomatura en Economía Social para el Desarrollo Local. Vamos a seguir transitando estos conceptos y estas reflexiones en lo que nosotros buscamos para poder empezar a armar nuestras unidades de gestión territoriales. Y para eso la vamos a invitar nuevamente a Vanessa Repeto, quien nos vino acompañando estas 7 clases para definir los conceptos de esta clase 7. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Bien, contenta en estar en este momento en la mitad y un poquito más de los encuentros de la diplomatura, y es el momento justo para ponernos a trabajar en el fortalecimiento de esta unidad de gestión. Así que muy contenta. Mirá, vos sabés que he estado en varias clases, de la clase 6 sobre todo, de la diplomatura, y es interesante el proceso que van teniendo los grupos respecto de cómo, a partir de todas estas concepciones que venimos trabajando hasta esta clase 7, ya va tomando la forma y se va armando el sentido que va a tomar la unidad de gestión territorial a la hora de poder ir visibilizando cuáles son las herramientas o cuáles son las gestiones y la importancia de las unidades de gestión territorial para el acompañamiento de los procesos de desarrollo local. Así que es halagador y es muy importante ver cómo este pensamiento, esto que fue transcurriendo y cómo fuimos diseñando todos los procesos conceptuales se están pudiendo visibilizar en todos los grupos. Así que entiendo que para vos también debe ser una satisfacción. Sí, realmente sí, porque, como justo en esta clase también vemos esto, porque cada clase se va relacionando con la anterior, y los conceptos que estamos viendo tienen mucho que ver con ir integrando no solo esta cuestión teórica, sino integrando esas acciones en la realidad. Esas acciones, esos sentidos nos permiten organizarnos, y esa organización es la que permite el fortalecimiento del sector. Entonces no es menor darnos estos tiempos para reflexionar, para ubicar nuestra realidad en este contexto especial, y además rever, mirar y organizar y soñar en nuestro propio territorio, ¿no? Soñar con la posibilidad de accionar, ¿no? No un sueño que sea imposible de realizar. Perfecto. Bueno, y en esta conversación me gustaría preguntarte por qué la economía social promueve los procesos asociativos como parte de la potencia del desarrollo, ¿no? Bien. Bueno, en principio, algo que es identitario está desde la propia concepción de la economía social, tiene que ver con esta construcción con el otro, ¿no? Justamente para poder marcar o generar una gran diferencia con la economía capitalista, que en principio genera más bien competencia, individualismo, y las características de la economía social, la construcción que hace la economía social, tiene mucho más que ver, tiene que ver con todo lo contrario, con la fuerza organizadora del otro, ¿no? El construir con el otro, pero también poder entrar en un espacio, en un esquema de cooperación y no de competencia. Eso la base, lo principal. Además de esto, entender que la organización, el grupo al que pertenezco me da identidad, ¿no? Esa identidad que hace que uno se identifique con algo. Por ejemplo, cuando alguien pertenece a una cooperativa, cuando dice su nombre, podrá decir: soy María de cooperativa tal, soy Viviana de cooperativa Territorio. Fíjense que nuestro nombre y apellido tiene un apellido mayor, ¿no? Que es ese espacio de construcción conjunta que hicimos con el otro, que construimos. Y por supuesto que cuando hablamos de la construcción mayor, ¿no? una construcción más colectiva, estamos hablando de la construcción de ese sector. Entonces, de alguna manera,
la construcción del sector, la construcción de un espacio que nos permita el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, en nuestro esquema de economía social nos configura una nueva una identidad, que es la identidad de trabajadores, ¿no? O trabajadores y trabajadoras, otorgándonos entonces allí la posibilidad de una articulación, una expresión política capaz de plantear luchas y reivindicaciones comunes en relación al fortalecimiento del sector. Entonces, la forma de encarar la economía social no es solamente la asociación en lo micro, que sería en la actividad económica que estamos haciendo, o en la cuestión de agrupación con las demás que son como uno, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas en federaciones, ¿no? No solo plantea eso, sino que también plantea una situación de asociatividad mayor, que es esta de reconocerse como un sector y que este sector cada vez más sea reconocido como lo que es, como la construcción de un mundo de trabajadores, de un grupo de trabajadores que tienen otra lógica de construcción de la economía, de construcción o de la fabricación de sus bienes y servicios, de la interacción con el otro. Así que por eso es central el pensar estos esquemas con otros, ¿no? Construirse con el otro. Claro. Esto que plantean en el territorio y que planteamos en las clases y que también se plantean en cada encuentro es, bueno, el primer territorio que se habita, ¿no? Es el otro, ¿no? Es el vínculo. Y ese vínculo lo que hace es, en realidad, configurarme con un otro, ¿no? Claro. Con un otro que es muy necesario para la construcción. Sí, a mí me venía un poco el tema disparador de la clase pasada que tenía que ver con la trama, ¿no? Que en la medida de que estas redes se consoliden y esa trama sea más cerrada, es como menos posible de que se desarmen esos vínculos y que que alguien se pueda caer, ¿no? Porque en realidad la visión subjetiva de la red es justamente este lugar en donde yo puedo sostener las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones educativas. Entonces, es como una metáfora, pero que es tangible a la hora de esa construcción vincular. Sí, exactamente, eso es lo central. Exacto. Y con respecto a la unidad de gestión, entonces ya como para ir poniéndole sentido a las acciones, ¿no? Como para poder ver la misión y la visión de una unidad de gestión, ¿cómo puede aportar la unidad de gestión para fortalecer este desarrollo y sobre todo la inclusión, ¿no? Porque si hay algo que tiene de solidario y de sostenible, el proceso de la economía social tiene que ver con la inclusión. ¿Cómo aporta entonces o cuáles son aquellas características que debería tener una unidad de gestión territorial para promover este desarrollo y esta inclusión? Bien, bueno, por supuesto que la unidad de gestión tiene un rol central si abordamos la economía social desde los territorios, como se plantea aquí. Y esta unidad de gestión, que es un espacio de configuración de gestión, tiene la instancia o tiene la responsabilidad de poder trabajar fortaleciendo a los actores sociales y políticos del territorio, aportando la promoción de distintas cuestiones. Por ejemplo, promover políticas públicas que permitan el desarrollo del sector en ese territorio, generar proyectos territoriales que aporten y fortalezcan a la economía social, promover sistemas locales de producción de distinto tipo, aportar con nuevos canales de comercialización, con nuevas formas de comprar, con nuevas formas de relacionarse, generar prácticas de responsabilidad social con el territorio, generar vínculo con los otros sectores y construir en forma conjunta, promover proyectos socioeconómicos solidarios y autogestivos. Y todo esto solo puede lograrse si uno desarrolla una unidad de gestión con representatividad en ese territorio y con la convicción de que hay que aportar, o que su principal valor es poder aportar y gestionar esas políticas públicas que llegan al territorio, darle sentido. Nosotros
pensamos, ¿no? Lo público se construye, pero antes se sueña y solo se concreta cuando con otras y con otros logramos un proyecto colectivo, una visión común, ¿no? Vamos hacia el mismo lado y eso le va a dar fortaleza a esta unidad de gestión. Bien, es una visión bastante romántica con respecto a lo ideológico, ¿no? Pero a ver, lo tiene que tener, lo romántico tiene que ver con esto de lo que se sueña. Pero para poder ser operativos como todo grupo y concretar esos sueños, es necesario generar una planificación estratégica, porque atraviesa tantas temáticas una unidad de gestión que tiene que ver con acompañar en las cadenas de valor, con visibilizar cuáles son las necesidades de los grupos con respecto a el fortalecimiento de ese sector, cómo podemos acompañar los procesos de comercialización. Eso es necesario tener un pensamiento estratégico para que tengamos, si se quiere, objetivos claros para cada uno de todos los aspectos que generan o que componen el desarrollo local. Así que ¿cómo te parece a vos o cuál sería la indicación o que tenés vos como con respecto como sabedora, ¿no?, a los aportes para poder planificar estratégicamente los objetivos de una unidad de gestión? Bien. Bueno, lo primero que hay que comprender es que la planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro, para construir ese futuro, por lo menos inicialmente en el esquema papel, en nuestras construcciones, ¿no?, nuestros diálogos. A partir de ello, la planificación nos da la posibilidad de intervenir de manera ordenada, ¿no?, decidir actuar sobre una realidad, sobre un problema, una situación, en este caso sobre un sector, y producir un cambio hacia una situación que estemos deseando, ¿no? Nos va a permitir generar ese cambio. Por supuesto que hay que tener un método, hay que tener herramientas, pero si bien vemos en la clase esas herramientas, quizás lo más importante acá es poder entender que esa planificación tiene que permitir una apuesta estratégica y no una cuestión librada al azar, ¿no?, sino que uno tiene que pensar tenemos que pensar desde la unidad de gestión, pensar y actuar en forma estratégica, y que implica trazar un camino entre lo que vemos que pasa y no nos gusta como está, y la situación a la que queremos llegar. Nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestra conformación de sector, no creemos que eso lo pudiéramos hacer desde un escritorio, no tenemos esa concepción, sino que entendemos que para poder pensar y actuar estratégicamente tenemos que tener conocimiento de nuestro territorio, y es lo que fuimos construyendo en este tiempo, con la militancia, con la diplomatura, con las distintas herramientas que fuimos llevando adelante, como el mapeo, como el estudio, la indagación sobre las políticas públicas. Entonces, todas estas situaciones nos van a permitir llevar adelante una planificación estratégica. En el material vemos la diferencia entre la apuesta estratégica y la planificación normativa, ¿no? Esa planificación normativa decimos que tiene una visión lineal. Ve una situación ahora y quiere llegar a otra, y este es el camino. Bueno, en nuestro caso, el camino quizás no es tan recto, ¿sí?, sino que tiene diferentes caminos y son muy interesantes de transitar. No es una pérdida de tiempo, no es una desviación del camino, sino que en realidad es la construcción con el otro. Entonces hay que entender la planificación estratégica en ese sentido, ¿no?, tratando de trabajar sobre los conflictos que se presentan, generando esa posibilidad de consenso, de proponer acciones que en realidad beneficien a todos, ¿no?, no que solamente volvamos a repetir un mecanismo de exclusión, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que para ello necesitamos de la política, para ello necesitamos de las relaciones en el territorio, necesitamos de ese gobierno local, de esas relaciones que vamos a ir teniendo, y poder empezar a situarnos en una nueva situación que sea la que soñamos y la que
queremos empezar a construir. Bueno, muy interesante. La verdad que es como esperanzador el poder generar un planeamiento estratégico para instalar una unidad de gestión que pueda materializar estos sueños, ¿no? Entonces, nada, me recuerdo un montón de acciones a medida que vos vas explicando de forma teórica cómo cada uno de los tutores y de los estudiantes en las clases van a poder visibilizar estas acciones que ya han transitado para comenzar a ejemplificar, ¿no? Entonces, como tarea de esta clase podríamos buscar cuáles son estos planeamientos que han tenido para poder concretar estos sueños. Bueno, Vane, te agradezco un montón. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos prontito en el cierre de la diplomatura. Bueno, hacemos un impasse de 4 clases y después nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Gracias, muchas gracias.